El 9 de noviembre, el movimiento islámico Hamás afirmó que sus combatientes atrincherados en la zona de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, actualmente bajo control de Israel, no se rendirán. El grupo instó a las partes mediadoras a esforzarse por encontrar una solución a la crisis actual. La rama armada de Hamás, las brigadas Al-Qassam, aseguró que en su mentalidad no existe el concepto de rendirse ni de darse por vencido. El grupo pidió a las partes mediadoras que cumplan con su responsabilidad, que encuentren medidas para mantener el alto el fuego y que impidan a Israel aprovecharse de excusas menores para violar el acuerdo, así como atacar a civiles inocentes en Gaza. En un comunicado, las brigadas Al-Qassam sostuvieron que Israel debe asumir la responsabilidad por los ataques dirigidos contra sus combatientes, quienes, según el grupo, solo se están defendiendo. El pasado fin de semana, hubo informaciones de que aproximadamente 200 milicianos de Hamás están atrapados o atrincherados en los túneles del resto de la ciudad más meridional de Gaza. Ambas partes están negociando actualmente el destino de estas personas. Desde que el alto el fuego, mediado por Estados Unidos, entró en vigor el 10 de octubre, en la zona de Rafah se han producido al menos 2 incidentes dirigidos contra las fuerzas israelíes. Israel sostiene que Hamás está detrás de estos hechos, mientras que Hamás niega las acusaciones. Los mediadores egipcios han propuesto que, a cambio de un corredor de seguridad, los combatientes de Hamás que permanezcan en Rafah entreguen sus armas a Egipto y proporcionen información sobre el sistema de túneles para su destrucción. Esta información fue revelada por un funcionario de seguridad egipcio y publicada por el canal Al Arabiya. El 6/11, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ordenó a las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, declarar la zona fronteriza Israel-Egipto como área militar cerrada y ajustar las reglas de apertura de fuego, para contrarrestar la creciente amenaza de drones en la región. Hasta ahora, las FDI no han anunciado nuevas áreas militares cerradas a lo largo de la frontera de 200 kilómetros entre Israel y Egipto. En el último año, se han detectado múltiples casos de contrabando de armas y drogas a través de la frontera egipcia mediante drones. El 5/11, el jefe del Estado Mayor de las FDI, Teniente General Eyal Zamir, ordenó a las tropas concentrar recursos y esfuerzos para enfrentar esta amenaza. Ese mismo día, Katz presidió una reunión con representantes de las FDI, la policía y la agencia de seguridad Shin Bet para abordar el tema. Según un comunicado de la oficina del ministro de Defensa, en la reunión Katz instruyó a las FDI convertir la zona adyacente a la frontera en área militar cerrada y modificar las reglas de enfrentamiento, permitiendo atacar a cualquier intruso no autorizado que ingrese al área prohibida, con el fin de eliminar a los operadores y contrabandistas de drones. Además, la Dirección de Investigación y Desarrollo de Defensa y la Fuerza Aérea de Israel desarrollarán nuevas soluciones tecnológicas para contrarrestar esta amenaza. El Consejo de Seguridad Nacional también participará en la modificación de las regulaciones sobre licencias, compra, venta y uso de drones, así como en propuestas de enmiendas legales relacionadas. Katz conversó con el director de Shin Bet, Davis Sini, y ambos acordaron clasificar la amenaza de contrabando de armas mediante drones a través de la frontera Israel-Egipto como amenaza terrorista, lo que permitirá a las agencias de seguridad emplear medidas especiales para responder de manera más efectiva. Ese mismo día, el ministro de Defensa israelí, Yoav Katz, firmó el documento que aprueba oficialmente el nombramiento de Itai Ofir como nuevo asesor jurídico militar de las Fuerzas de Defensa de Israel, cargo que asumirá a finales de este mes. Según el comunicado del Ministerio de Defensa, Ofir será ascendido al rango de general de división, mayor general, antes de asumir sus funciones el 24 de noviembre. El anuncio se produce después de que el Canal 12 informara esta mañana que el primer ministro Netanyahu se mostró sorprendido y molesto por el nombramiento de Ofir, ya que esperaba que Katz no lo ratificara. Medios locales también revelaron que Yair Netanyahu, hijo del primer ministro,
había expresado reiteradas quejas contra Ofir y quería que el nombramiento fuera cancelado. Itai Ofir es abogado y se desempeñó como asesor jurídico del Ministerio de Defensa entre 2017 y 2024. Antes de ello, trabajó en el sector privado tanto en Israel como en Estados Unidos. En el ejército, Ofir fue oficial de combate en la Brigada Givati y posteriormente sirvió en la Brigada Negen de la Reserva. Su designación implica un ascenso excepcional de 5 rangos, pasando de capitán a general de división, un hecho poco común pero no sin precedentes en las Fuerzas Armadas israelíes. Ofir sustituirá a la general Yifat Tomer Yerushalami, quien renunció tras el escándalo por la filtración del video de abusos a prisioneros en Sde Teiman. El riesgo de un enfrentamiento militar directo entre Israel e Irán se está volviendo cada vez más evidente, sumiendo la región del Medio Oriente en un ambiente de alta tensión y alerta máxima. Los acontecimientos recientes muestran que ninguna de las dos partes da señales de reducir la escalada, desde el estancamiento en las negociaciones nucleares, el aumento de la capacidad militar, hasta las declaraciones contundentes de sus líderes. Todos estos factores generan preocupación de que un nuevo ciclo de conflicto entre Israel e Irán puede estallar en cualquier momento, con impactos que no se limitarían únicamente a ambos países, sino que afectarían profundamente la seguridad, la economía y la estabilidad política de toda la región. El 9 de noviembre, una fuente estadounidense indicó que el riesgo de que estalle un nuevo enfrentamiento militar violento entre Israel e Irán sigue siendo muy alto. Según esta fuente, el estallido de una nueva guerra entre ambos países es prácticamente inevitable y solo es cuestión de tiempo. En concreto, el diario estadounidense The New York Times informó que cada vez más políticos y expertos de la región del Medio Oriente creen que la intensa guerra de 12 días entre Israel e Irán, ocurrida el pasado mes de junio, solo causó daños mínimos al programa nuclear iraní, con un nivel de perjuicio mucho menor al estimado anteriormente. Esto incrementa el riesgo de que se produzca un nuevo enfrentamiento militar entre ambas partes. Varios funcionarios del Golfo incluso consideran que un próximo ataque de Israel contra Irán es difícil de evitar y que el estallido de un nuevo conflicto entre ambos países es únicamente cuestión de tiempo. El periódico The New York Times citó a Ali Baez, director del proyecto sobre Irán en el International Crisis Group, una organización no gubernamental y sin fines de lucro con sede en Bélgica, afirmando que Israel siente que no ha cumplido sus objetivos en la guerra pasada y que tampoco ve ninguna razón para no reanudar la guerra contra Irán. Por su parte, Irán también percibe claramente este riesgo y está acelerando sus preparativos para la próxima confrontación con su enemigo. En cuanto a la capacidad armamentística de Irán, Ali Baez señaló que tras la guerra de junio, Teherán ha incrementado significativamente la producción de misiles con el objetivo de poder lanzar simultáneamente 2.000 misiles contra Israel en lugar de los 500 por vez que se lanzaron en el conflicto anterior. Aunque ha habido algunos intentos de reanudar las negociaciones sobre un nuevo acuerdo nuclear, hasta ahora no se han logrado resultados. La semana pasada, el líder supremo de Irán, el Ali Khamenei, expresó escepticismo sobre la posibilidad de que estas conversaciones puedan avanzar. Según él, los estadounidenses a veces declaran querer cooperar con Irán, pero eso es imposible mientras Washington continúe apoyando al maldito régimen sionista, manteniendo bases militares e interviniendo en la región. En sus palabras, la arrogancia de Estados Unidos no acepta nada que no sea la sumisión. Ali Baez también compartió con The New York Times que los líderes de alto nivel en Irán están divididos respecto a cómo responder al estancamiento en las relaciones con Estados Unidos. Algunos desean continuar persiguiendo un nuevo acuerdo nuclear con Washington, beneficio en Irán en un contexto donde sus aproximadamente 92 millones de habitantes enfrentan inflación creciente y una grave escasez de agua. Sin embargo, no todos están de acuerdo. Según Baez, otros consideran que negociar con el presidente Trump es inútil, dado que él se retiró del histórico acuerdo nuclear de 2015 durante su primer mandato. A pesar de las diferencias de opinión, Baez señaló que los funcionarios de alto rango coinciden en un punto: un nuevo ciclo de conflicto con Israel es inevitable. En un contexto de tensiones aún elevadas, el 7 de noviembre el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó que Teherán desea la paz, pero que no será obligado a renunciar a sus programas nucleares y de misiles, según medios estatales.
Si se sientan a dialogar con una actitud razonable, dentro de los marcos internacionales, estamos dispuestos a dialogar. Pero si dicen, no puedes tener ciencia nuclear, no puedes tener esta capacidad, ni el derecho a defenderte con misiles, cada vez que hables de más te bombardearé, y yo, Irán, tengo que responder, ¿vale, solo para sobrevivir? No, no quiero vivir así. Esto es precisamente lo que quieren que aceptemos. No queremos luchar. Desde el principio lo he dicho. Queremos vivir en paz y seguridad, pero no aceptamos ser humillados. No podemos permitir que nos impongan todo y nos obliguen a someternos. El pueblo iraní puede construir por sí mismo un país próspero, orgulloso y poderoso. No atacamos al mundo, lo hemos dicho cientos de veces, pero ellos no quieren vernos firmes. Dicen, hablemos del tema de los misiles con nosotros. Está bien, hemos dialogado, pero ellos siguen suministrando armas a Israel mientras nos dicen que no podemos tener misiles defensivos. Y luego bombardean cuando quieren, como lo que le hicieron al pueblo de Gaza. Mientras tanto, en Washington, el presidente estadounidense Donald Trump también se pronunció sobre las relaciones con Teherán, afirmando que Irán ha pedido el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos. Tras asumir su segundo mandato en enero, el presidente Trump restableció la campaña de máxima presión contra Irán, que incluye medidas destinadas a impedir que Teherán desarrolle armas nucleares. La realidad es que Irán ha preguntado si las sanciones podrían ser levantadas. Irán está soportando sanciones muy severas de Estados Unidos, lo que les dificulte cumplir con lo que desean. Estoy dispuesto a escuchar sobre ello y veremos qué sucede. Estoy abierto a esa posibilidad, pero nosotros no hemos levantado sanciones contra Siria. Con el pretexto de impedir que Irán desarrollara armas nucleares, el ejército israelí lanzó de manera sorpresiva una campaña de ataques a gran escala bajo el nombre clave León que se levanta, atacando numerosas instalaciones nucleares y objetivos estratégicos en Irán en la madrugada del 13 de junio, lo que dio inicio a una devastadora guerra de 12 días y noches entre ambas partes. Según cifras oficiales, la campaña de ataques de Israel contra Irán entre el 13 y el 24 de junio dejó 1.060 muertos, incluidos decenas de generales y científicos nucleares y más de 4.000 heridos. Los ataques de represalia de Irán con misiles balísticos y drones contra Israel provocaron 28 muertos y más de 2.500 heridos. Antes de que la guerra entre Israel e Irán se detuviera, en la madrugada del 22 de junio, la Fuerza Aérea de Estados Unidos lanzó una campaña de ataques masivos, empleando bombas perforantes superpesadas para atacar 3 instalaciones nucleares estratégicas en Irán. La tarde del 23 de junio, Teherán respondió con un ataque simbólico con misiles balísticos contra la mayor base aérea estadounidense en la región de Oriente Medio, situada en Qatar. El 24 de junio, bajo la presión de Estados Unidos, Israel e Irán, comenzaron a aplicar un alto el fuego integral. Sin embargo, en numerosas declaraciones posteriores, funcionarios israelíes advirtieron que están preparados para reanudar una campaña de ataques destructivos contra Irán si la República Islámica restablece su programa nuclear para fabricar una bomba atómica. En un contexto donde las tensiones en Medio Oriente aún no muestran signos de disminuir, los próximos acontecimientos entre Israel e Irán sin duda seguirán atrayendo la atención de la comunidad internacional. Cada movimiento, desde declaraciones políticas hasta preparativos militares, tiene el potencial de impactar profundamente la seguridad, la estabilidad y la economía de toda la región. Seguir de cerca estos acontecimientos no solo nos permite obtener información de manera oportuna, sino también comprender mejor el panorama político y militar que se está formando. Si te interesa la situación internacional y quieres mantenerte al tanto de las noticias más recientes, no olvides dar me gusta, comentar y compartir este video para que todos puedan informarse. Suscríbete al canal para no perderte los últimos boletines y análisis que compartimos. El 6 de noviembre de 2025, el ejército israelí emitió una orden de evacuación de emergencia en redes sociales, dirigida a 3 aldeas del sur del Líbano: Tair Deba, Al-Taiba y Aita al-Jabal. Apenas una hora después, comenzaron los bombardeos aéreos. Columnas de humo negro se elevaban desde los edificios destruidos. Israel afirmó que se trataba de una respuesta a las acusaciones de que Hezbollah está reconstruyendo su capacidad militar.
Más de 70 años de conflicto, con múltiples guerras mayores. Ahora estos bombardeos podrían ser el detonante de una nueva espiral. Para entender por qué la frontera Israel-Líbano sigue siendo el punto caliente más crítico de Oriente Medio en la actualidad, debemos retroceder hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Guerra Árabe-Israelí de 1948. En 1948, cuando Israel declaró su independencia, estalló la Guerra Árabe-Israelí. Líbano, como parte de la coalición árabe, participó en el conflicto pero se retiró rápidamente. Como consecuencia, cientos de miles de palestinos huyeron al sur del Líbano, una bomba de tiempo que moldearía el futuro de la región, ya que esta ola de refugiados generó tensiones sociales que durarían décadas. Guerra del Líbano de 1982. En 1982, Israel lanzó la operación Paz para Galilea, invadiendo el sur del Líbano con el objetivo de eliminar a la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, de Yasser Arafat. La guerra causó miles de muertos e involuntariamente facilitó el nacimiento de Hezbollah, una fuerza armada chiita respaldada por Irán que considera a Israel un enemigo existencial. En pocos años, Hezbollah se convirtió en un estado dentro del estado en Líbano, con una poderosa red social y militar. En Líbano, la influencia de Hezbollah es muy significativa, con el apoyo de la comunidad chiita que considera que Hezbollah protege al Líbano de Israel. La organización cuenta con ministros en el gobierno y diputados en el parlamento. Hezbollah sigue la ideología islámica chiita, Shia, como Irán, y recluta a miembros de esta rama del Islam en Líbano. Hezbollah se ha convertido en una fuerza armada poderosa en Líbano, pero Estados Unidos y varios países occidentales la consideran una organización terrorista. Guerra del Líbano de 2006. En 2006, el conflicto entre Israel y Hezbollah escaló a una guerra de 34 días que dejó más de 1.200 libaneses muertos, la mayoría civiles. La guerra terminó con la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que exigía que Hezbollah se retirara del sur del Líbano y que se reforzara la Fuerza de Mantenimiento de la Paz de la FINIL. Sin embargo, la línea azul fronteriza siguió siendo un punto caliente, donde los cohetes cruzaban con frecuencia. Hasta la fecha, se estima que Hezbollah posee más de 150.000 proyectiles y misiles, convirtiendo la zona en el mayor arsenal de Oriente Medio fuera de Israel. El conflicto Israel-Líbano nunca ha sido solo una historia entre dos países. Según el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, INNS, Israel se encuentra en el centro con un objetivo vital: proteger su frontera norte y prevenir cualquier escenario que pueda repetir la tragedia del 7 de octubre. A ojos de Tel Aviv, Hezbollah no es solo una organización armada, sino una extensión de Irán, un escudo de misiles capaz de atacar masivamente ciudades israelíes en cuestión de horas. Desde el cese al fuego de noviembre de 2024, Israel ha llevado a cabo continuos bombardeos en el sur del Líbano. El más reciente el 6 de noviembre de 2025, dirigido a las zonas de Taer Deba, Taiba y Aita al-Jabal, con el argumento de impedir que Hezbollah se rearme. Analistas consideran que Tel Aviv está preparado para una operación a gran escala, incluso dirigida contra líderes de alto rango de Hezbollah. La expresión «Líbano es un país atrapado entre la vida y la muerte». Por un lado está Hezbollah, la fuerza que realmente controla el sur, por otro la presión internacional para implementar la resolución 1701. Aunque la Fuerza de Mantenimiento de la Paz de la UNIFIL sigue presente para vigilar la frontera, Beirut no ha podido abrir nuevas negociaciones debido a la presión política interna. Líbano es a la vez víctima y escenario del conflicto, sufre los mayores daños, pero no tiene voz decisiva. Hezbollah, el Estado dentro del Estado, es el epicentro de la tormenta. Formado tras la invasión de 1982, con pleno barzaje financiero, armamentístico y entrenamiento por parte de Irán, la organización ha construido un ecosistema cerrado, desde hospitales y escuelas hasta una red militar y un enorme arsenal de misiles. Tras la guerra de 2024, Hezbollah ha sufrido grandes pérdidas, pero actualmente está siendo acusada por Israel de estar rearmándose en secreto. Para ellos, Israel es un enemigo existencial. Sin embargo, si el conflicto escala, Líbano podría caer en un segundo escenario de Gaza, una perspectiva que incluso los líderes de Hezbollah temen. A nivel internacional, Irán utiliza a Hezbollah como herramienta de disuasión contra Israel sin enfrentarse directamente. Estados Unidos sigue protegiendo a su aliado Israel con ayuda militar y diplomática, mientras que la ONU, a través de la UNIFIL, solo puede monitorear pero no prevenir los ataques. En resumen, ya no es una guerra bilateral, sino un complejo conflicto por poderes. Ahora, profundicemos en lo que está ocurriendo.
El conflicto resurgió en octubre de 2023, cuando Hezbolá apoyó a Hamás tras el ataque del 7 de octubre. Inmediatamente después, el 8 de octubre, Hezbolá disparó decenas de cohetes hacia posiciones militares israelíes en las granjas de Sheiba, para respaldar al movimiento de resistencia islámica Hamás. Israel respondió de inmediato con artillería y drones. Desde ese momento, la frontera Israel-Líbano entró en una fase de enfrentamientos frecuentes, con numerosos intercambios de fuego. Se considera una escalada significativa desde 2006. El punto álgido de la escalada llegó a finales de septiembre y principios de octubre de 2024, cuando Israel lanzó la operación Flechas del Norte, la primera vez que desde 2006 tanques y tropas israelíes cruzaron la línea azul y avanzaron profundamente en territorio libanés hacia el río Litani. Según el informe consolidado de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA, solo en los 2 meses intensos desde finales de septiembre hasta finales de noviembre de 2024, más de 3.100 libaneses murieron. Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, HCNR, más de 800.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares, convirtiéndose en desplazados internos en su propio país. Y más de 10.000 casas, mezquitas, escuelas, estructuras que alguna vez fueron símbolos de la vida, ahora son solo escombros. El sufrimiento continuo que el pueblo libanés debe soportar, a pesar de un cese al fuego acordado, incluyendo más de 100 civiles asesinados solo en los últimos 10 meses, es trágico y debe terminar de inmediato. Seguimos presenciando las devastadoras consecuencias de los bombardeos con aviones de combate y drones en zonas residenciales, así como cerca de las fuerzas de mantenimiento de la paz en el sur. Hoy en día, las familias apenas pueden comenzar a reconstruir sus hogares y sus vidas, sino que enfrentan un riesgo real e inminente de nuevos ataques. Cientos de escuelas, centros de salud, lugares de culto y otras infraestructuras civiles siguen siendo zonas prohibidas, o en el mejor de los casos, solo parcialmente utilizables. La segunda mayor carga que Líbano está soportando actualmente es la migración sin precedentes que está ocurriendo en nuestro país. Per cápita, es el nivel más alto de la historia. Líbano espera que las Naciones Unidas, junto con sus agencias especializadas, así como el gobierno sirio, aborden este problema urgente. La presión internacional finalmente obligó a las partes a sentarse a negociar. El 27 de noviembre de 2024, bajo la mediación de Estados Unidos y Qatar, se firmó un cese al fuego. El acuerdo exigía que ambas partes cesaran los combates durante 60 días. Hezbolá debía poner fin a su presencia armada en el sur del Líbano, mientras que el ejército israelí debía regresar al otro lado de su frontera. El sur del Líbano quedaría completamente bajo la gestión del ejército libanés y las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU. Mientras tanto, Estados Unidos lideraría un grupo de funcionarios internacionales para supervisar el cumplimiento del cese al fuego. Pero el frágil cese al fuego se rompió después de que ambas partes se acusaran mutuamente de llevar a cabo ataques. Desde entonces han ocurrido numerosos bombardeos menores casi a diario, hasta el ataque más reciente del 6 de noviembre. Después de que el enemigo no logró sus objetivos, veo que hoy vuelven a atacar casas de civiles. Esta es la responsabilidad del Estado libanés, el primer ministro y el presidente de resolverlo. Estamos en una situación extremadamente peligrosa. Si las cosas siguen así, toda esperanza se desvanecerá. Nadie sabe a dónde conducirán las consecuencias de esto. Muchos analistas regionales consideran que Israel ha trasladado oficialmente el foco de sus operaciones de la Franja de Gaza de vuelta al frente libanés, y no descartan que el ejército israelí lleve a cabo una nueva ofensiva a gran escala en Líbano, similar a la campaña de septiembre a noviembre de 2024, que causó la muerte de miles de miembros de Hezbolá y civiles libaneses. Motín sangriento en la cárcel de Machala, Ecuador. Al menos 4 personas murieron y más de 30 resultaron heridas en este grave incidente en el sur de este país sudamericano. ¿Qué provocó esta tragedia? Descúbrelo con nosotras a continuación. Un motín
motín estalló en la prisión de Machala la mañana del 9 de noviembre. Los residentes locales informaron haber escuchado disparos, explosiones y gritos de auxilio desde el interior del penal. La Administración Nacional de Instituciones Penitenciarias de Ecuador, SNAI, luego comunicó que la Policía de Operaciones Especiales ingresó y recuperó el control de la prisión. Según SNAI, 4 personas murieron durante el motín y 33 reclusos y un policía resultaron heridos. Sin embargo, el comunicado no especifica la identidad de los fallecidos ni confirma si se trató de un enfrentamiento entre bandas dentro del penal. El incidente se cree que está relacionado con el plan de trasladar a algunos presos a un centro penitenciario de máxima seguridad en otra provincia, que se espera sea inaugurado este mes. A finales de septiembre, un enfrentamiento armado en la cárcel de Machala dejó como resultado la muerte de 13 reclusos y un guardia. Las cárceles en Ecuador se consideran de las más peligrosas de América Latina debido a la sobrecarga y el control laxo de las autoridades, lo que ha permitido que las pandillas vinculadas con redes de narcotráfico en Colombia y México prosperen. Muchas pandillas dentro de las cárceles ecuatorianas poseen armas y continúan sus actividades delictivas tras las rejas. Desde 2021, más de 500 personas han muerto en enfrentamientos dentro de las prisiones del país. Alrededor de 150 guardias penitenciarios fueron tomados como rehenes durante una serie de motines organizados que estallaron en varias cárceles ecuatorianas el año pasado. El último enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes en la prisión de la ciudad de Esmeraldas el mes pasado también causó 17 muertos. Antes considerado uno de los países más seguros de la región, Ecuador se ha convertido en un centro de tránsito de drogas en los últimos 5 años, cuando las organizaciones criminales trasladaron sus rutas hacia el sur para evitar las operaciones de incautación en la costa del Pacífico de Colombia. Frente a esta situación, el gobierno de Ecuador ha implementado medidas cada vez más contundentes para frenar la violencia y restaurar la autoridad del Estado. Desde enero de 2024, el presidente Daniel Noboa declaró un conflicto armado interno y designó a 22 bandas como organizaciones terroristas. Posteriormente, el Congreso aprobó una ley que otorga mayores facultades a las fuerzas de seguridad para enfrentar a los grupos armados y a las redes de narcotráfico. El ejército y la policía han sido desplegados de manera amplia en provincias clave como Guayas, El Oro, Manabí y Santa Elena. Estas medidas han mostrado algunos signos de mejora. El gobierno registró una reducción del 28% en los casos de muertes violentas a principios de 2024 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Durante los primeros 9 meses de 2025, las autoridades capturaron o eliminaron a 16 de los 18 principales líderes de bandas, junto con 125 miembros de nivel medio. Entre ellos se encuentra José Adolfo Macías, alias Fito, líder notorio de la banda Los Choneros, quien fue extraditado a Estados Unidos en julio para enfrentar cargos de tráfico de drogas y armas. Los funcionarios afirman que esta estrategia de depuración está debilitando sistemáticamente a las organizaciones criminales, reduciendo alrededor de $4.000 millones en ingresos ilegales solo en lo que va del año. Sin embargo, a nivel general, los enfrentamientos entre bandas y las purgas internas continúan a niveles muy altos e incluso muestran una tendencia al aumento en 2025. Eliminar a cada líder importante no equivale a desmantelar por completo una banda, sino que suele conducir a la fragmentación de los grupos, lo que obliga a la policía a enfrentar numerosas bandas más pequeñas y menos previsibles. Parece que el Estado ecuatoriano, a través de sus autoridades, se enfoca únicamente en el crimen organizado, en lugar de descifrar o centrarse en el crimen desorganizado, que es el tipo que genera el mayor impacto de violencia y, sobre todo, un efecto negativo en la ciudadanía.
dar de baja algunos miembros de alto nivel. Eliminar pues, algunos no se miembros de alto rango no se un alivio traduciría necesariamente en un alivio, sino más bien en una creciente fragmentación de estos grupos y, por lo tanto, en un aumento de los enfrentamientos entre un número cada vez mayor de grupos armados. Cada grupo puede ser más débil que aquel del que se desprende, posiblemente. Pero a medida que aumenta el número de grupos a enfrentar, también se vuelve más difícil priorizar y desmantelar. En la medida de que aumentan los grupos que hay que enfrentar, pues se hace más difícil también priorizar y desmantelar. De manera similar a lo que ocurre en México, Brasil y otros países con grandes redes de narcotráfico, muchas bandas en Ecuador están diversificando sus actividades delictivas, lo que ha llevado a un aumento de la competencia y la violencia. Según el experto en seguridad Gavilanes, muchos grupos criminales actualmente no solo trafican drogas, sino que también venden armas, extorsionan a los ciudadanos y cometen fraudes en la compra y venta de terrenos. Las bandas más pequeñas ofrecen además servicios como asesinatos por encargo, almacenamiento de drogas y armas, así como protección para organizaciones más grandes, lo que hace que la situación de seguridad en Ecuador se vuelva cada vez más compleja. Es importante destacar que, en las cárceles de Ecuador, la violencia también se ha vuelto común. Muchos centros penitenciarios son controlados desde el interior por grupos delictivos que realizan actividades de tráfico de drogas, armas y entrenamiento. Además, la sobrepoblación carcelaria ha permitido que estas bandas ejercieran un control aún mayor del poder. La economía de Ecuador también ha sido devastada. Además del impacto de la pandemia, el sector petrolero ha sufrido robos de combustible de las tuberías estatales por parte de estas bandas, causando pérdidas superiores a 215 millones de USD entre 2022 y 2024. Las altas ganancias provenientes del narcotráfico, el contrabando de combustible, armas y la extorsión han hecho que los grupos delictivos organizados se enriquezcan y se vuelvan difíciles de erradicar. Recientemente, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha declarado un nuevo estado de emergencia con una duración de 60 días en 5 provincias costeras y en 3 ciudades de las provincias centrales de Cotopaxi y Bolívar, con el objetivo de hacer frente a la grave situación de inseguridad causada por la violencia extrema de la delincuencia organizada. El decreto, vigente desde el 5 de noviembre, permite a las fuerzas de seguridad registrar viviendas sin orden judicial, así como suspender las comunicaciones y la correspondencia privada en las provincias costeras, que incluyen Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro. Esta medida también se aplica a las ciudades de La Maná, en Cotopaxi, y Las Naves y Echeandía, en Bolívar, con el fin de reforzar la seguridad y restaurar el orden público en las áreas más afectadas por la delincuencia violenta. Estas zonas habían sido previamente declaradas en estado de emergencia desde agosto y se extendió por 30 días adicionales hasta el 6 de octubre. Mirando hacia el futuro, Ecuador se encuentra en una etapa extremadamente peligrosa. Si no se implementan medidas nuevas, contundentes y sostenibles, la tendencia de la violencia podría seguir aumentando. El Estado no solo debe capturar a los líderes criminales, sino también abordar las causas fundamentales: pobreza, desempleo, un sistema judicial débil y la disminución de la capacidad de control de las cárceles. De lo contrario, la lucha entre grupos criminales por el poder y las rutas de narcotráfico podría convertir a Ecuador en un país acostumbrado a la guerra callejera. ¿Qué soluciones crees que debería adoptar Ecuador para prevenir la violencia? Comparte tu opinión y no olvides dar like, compartir y suscribirte al canal para mantenerte al día con las noticias internacionales y los sucesos más recientes de Centro y Sudamérica y del mundo cada día.